Biblia, vamos a continuar con la serie que comenzamos la semana pasada. Si usted no tiene notas del mensaje, del sermón, levante la mano. Si no tiene las notas, para que se las pasen los hermanos Ujieres. Gloria al Señor. Y ahorita le pasan las notas. A ver, hermano, levante las manos. Sí, aquí hay dos hermanos que necesitan notas. Gloria al Señor. Vamos póngase de pie, iglesia, conmigo. Vamos al libro de Filipenses, porque estas semanas vamos a estar a través del libro de Filipenses. En el capítulo 1, vamos ahora a tomar el verso 9. Vamos a tomar el verso 9 al 11, iglesia. Filipenses 1, verso 9 dice: y esto pido en oración. Fíjese que Pablo, estando en la cárcel, hermano, no decía, aquí me estoy quejando. No, esto pido en oración. Aún desde la cárcel él oraba por sus hermanos. Dice que vuestro amor abunde más y más, y en más ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Cristo, o por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén, hermanos. Pido en oración esto, dijo Pablo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Señor, que nos permite, Señor, en esta mañana haber recordado, Señor, a través de la Santa Cena, el sacrificio tuyo, Cristo, por nosotros. Gracias te damos. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tu palabra, Señor, continúe haciendo una obra excelsa en nuestros corazones, que podamos nosotros seguir recibiendo la bendición de tu palabra siempre, Señor, para que podamos, mi Dios, continuar adelante siendo irreprensibles, para que cuando tú regreses, cuando tú vuelvas, Señor, nos encuentres siempre, Señor, haciendo tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, iglesia. Vamos a continuar, como les decía, a través de esta serie. Y el tema de esta mañana es aprobando lo mejor. Aprobando lo mejor, hermanos. Y vemos que el apóstol Pablo comienza, al menos estos versos, manifestando, hermano, lo que él hacía en la cárcel. Lo que él hacía en la cárcel. Usted sabe, hermano, usted sabe que hay gente que entra a la cárcel 10 veces y nunca se regenera. ¿Cuántos están aquí conmigo, hermano? Pero Pablo no había hecho eso. En Pablo había sucedido algo distinto. En Pablo lo que había sucedido es que su amor, la gracia de Dios se había aumentado. ¿Qué era la diferencia de Pablo el encarcelado a muchos encarcelados que nunca cambian, hermanos? ¿Cuál es la diferencia? El nacer de nuevo. El nacer de nuevo, el ser hijos de Dios. El tener el Espíritu de Dios realmente en la vida del cristiano. ¿Me explico, hermanos? Yo creo que en la cárcel todos son cristianos. O al menos todos pretenden hacerse cristianos. Algunos en la cárcel hasta pastores se hacen, ¿verdad, hermanos? Pero es una cosa. La realidad de la vida cristiana se manifiesta en lo que tú haces, en lo que tú vives, en cómo se manifiestan los frutos de Dios en tu alma, en tu vida. Pablo establece, hermano, ¿verdad? Comienza con una serie se puede decir, hermano, de deseos que eran su oración constante para con la iglesia de Filipos, hermano. ¿Sí? Pablo, años anterior, había ido con ellos y les había entregado el evangelio. Les había predicado el evangelio. Imagínense qué glorioso es saber. Yo me pongo a pensar, yo como pastor, me pongo a pensar, decir, wow, por ejemplo, en este momento hay personas, no sé, en Argentina, no sé, en Chile, en México, en Estados Unidos, que han conocido el evangelio por mi predicación. Y ahí están, y a veces me escriben y me dicen, pastor, yo escuché el evangelio por primera vez con usted y me convenció el Señor, me trajo convicción, me vino la luz del evangelio a mi vida y todavía sigo. Y déjame decir una cosa, yo me alegro mucho, me da una alegría muy profunda cuando sé que a través del Señor nos usa de esa manera. Pablo, imagínese, sentía ese gozo de saber que había una iglesia que él había predicado el evangelio y esa iglesia permanecía en ellos. Pero como toda iglesia formada de humanos, ¿cuántos dicen amén? No los escucho muy convencidos.
formada de humanos, porque en los casi 30 años que tengo de cristianos, hermanos, todos los verdaderamente convertidos, hay una cosa que no dejan, que es su humanidad. Sí, seguimos siendo humanos. Y Pablo sabía que la iglesia tenía ataques, tenía problemas, tenía muchas cosas que estaban atacándola a ella. Pero Pablo tenía una preocupación. ¿Cómo solucionaba esto? ¿Cómo solucionaba Pablo esto? A través de la oración. Pablo oraba. ¿A quién oraba? Al Dios de los cielos. ¿Tú sabes que cuando tú estás orando al Dios de los cielos? Al único Dios. No estás hablando con tu tío, ni con tu abuelito. Estás hablando con Dios. Por medio de la oración. Estás hablando con Él. Cuando tú hablas con Él, debes una cosa, no es que Dios está diciendo lo que tú digas, digo, no, pero Él, Señor, en su sabiduría, escucha tu oración y la filtra. Escúchame, la filtra. Lo que Él sabe que no va a funcionar, ni te va a servir, ni a ti ni a nadie, simplemente Dios lo descarga. Por eso les he enseñado siempre que toda oración debe de ser hecha, hermano, pidiendo la voluntad de Dios. Señor, hágase tu voluntad. Y aunque no te guste, se tiene que hacer. Y debemos de acatarnos a su voluntad. Porque muchas veces queremos que se haga nuestra voluntad. ¿Y qué pasa cuando queremos que se haga nuestra voluntad? Hermano, es una cosa, nuestro Padre es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense que todos tenemos a un Dios que nuestra oración puede mover la mano de Dios. A mí me daría miedo. Me daría, no sé, terror saber que Dios se mueve conforme a mi oración. A mí me daría miedo. Yo por eso descarto automáticamente ese mito de que la oración mueve la mano de Dios. No, porque imagínense, hermano, si Dios moviera la mano de Dios, de Dios a mi antojo, yo ya estuviera pastoreando hawaianos en Hawái. Hello. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Sí me explico? Imagínense, si Dios moviera la mano de Dios. Somos muy egoístas. Tenemos pensamientos que no deben ser, ¿sí o no, hermanos? A veces nos enojamos con alguien y queremos, Señor, mándale una bendición, ¿verdad? Hay malas ideas. Debes una cosa, qué bueno que Dios no se mueve en base a nuestra oración. ¿Qué era lo que Pablo decía entonces? Porque hay una pregunta muy buena. ¿Qué era lo que Pablo hacía si él pedía orando? Él pedía, hermano, que la voluntad de Dios se manifestara en la vida de los filipenses para que ellos, en primer lugar, punto número uno, oración pidiendo amor. Qué oración tan sabia. Pablo pedía orando amor. Dice el verso 9, y esto pido en oración, que vuestro amor, ¿qué, hermanos? Abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, iglesia. La oración de Pablo era para pedir amor, el amor de Dios. Ahora la pregunta es, yo quiero que usted note, hermano, que Pablo pide una combinación. Note esto, dice ahí en el verso 9, que sea amor y conocimiento. Amor y conocimiento. Hay otra palabra que usa ahí Pablo, dice ciencia. Que abunde en ciencia y conocimiento. Usted puede asimilar ciencia y conocimiento iguales, similares. Las dos cosas significan lo mismo. Ciencia es conocimiento, conocimiento es ciencia. Entonces Pablo dice, yo quiero que en ustedes abunde más el amor juntamente con el conocimiento. Primero quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué el amor de Dios es tan importante en nuestras vidas? ¿Por qué el amor de Dios es tan importante en nuestras vidas? Vamos, no pierda Filipenses, póngale ahí un marcador, pero vamos a 1 de Juan capítulo 4, verso 18. 1 de Juan 4, 18 dice, yo voy a esperar un segundo. Primera de Juan 4, 18 dice, en el amor ¿qué? No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor, fíjese lo que dice, lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sí? Si tienes temor, no ha sido perfeccionado. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dice el 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Es mentiroso. Dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto?
El 21 dice, nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primero, hermano, Juan da dos recomendaciones dentro de este pasaje que está escribiendo en su carta. Dice que dentro del amor no hay temor. En el amor no hay temor. ¿Temor a qué? Hermano, hay muchos creyentes que viven siempre atemorizados. Están cargados de temor. Pero es una cosa, el temor mismo es la consecuencia de la ignorancia, pero el temor mismo es la consecuencia de la falta de amor en tu vida. Cuando una persona no tiene amor, en primer lugar que no ama a Dios con toda su fuerza, su mente y su corazón, esa persona se va a llenar de temor. Cuando una persona no ama a Dios, cuando una persona no ama su palabra, cuando una persona no tiene un amor verdadero y sincero con Dios, lo único que puede llenar su corazón es temor. Tienen temor a la oscuridad, tienen temor, hermano, a los desastres, tienen temor a lo que va a suceder mañana. Les duele la uña y se están imaginando un sinfín de enfermedades porque están llenos de temor. Sí, tienen temor a la muerte. Tienen temor a morir. Hay un temor inherente dentro de ellos. ¿Por qué? Porque dejan mucho espacio para Él. Imagínate tu corazón lleno de amor, lleno del amor de Dios. Pregunto, ¿habrá espacio para alguna otra cosa? Iglesia. Pero como tú no tienes tu corazón lleno del amor de Dios, dejas espacio para muchas cosas. Por eso el corazón debe de ser saturado con el amor de Dios. ¿Sí? Dios ha derramado su amor en nuestras vidas. Él ha depositado su amor en nuestras vidas. Y la prioridad, escúcheme hermano, el primer mandamiento es amar a Dios con toda nuestra mente, fuerza y corazón, ¿o no? Y dice la Biblia, con toda tu mente, fuerza y corazón. Pero cuando tú no haces eso, entonces dejas espacio para otras cosas. No solamente el temor, el egoísmo, la maldad, la malicia, la envidia, los celos, las contiendas, todo eso empieza a llenar el corazón. Porque hace falta que el corazón se llene de amor. ¿No tienes miedo a morir? ¿Tienes miedo a morir? ¿Tienes miedo a perecer? ¿Tienes miedo a las enfermedades? Yo no digo que nos deben de gustar las enfermedades. Lo que digo es que ¿tienes miedo a ellas? ¿Tienes miedo a que mueras? ¿No sabes dónde pasará la eternidad? ¿Por qué no sabes dónde pasará la eternidad si dices que has nacido de nuevo? ¿Por qué? ¿Tienes miedo que algo suceda a tu alrededor? ¿Tienes miedo que algo le pase a alguien que amas tanto? ¿Por qué tienes tanto miedo? Debe decir una cosa, el amor de Dios cuando satura el corazón, ese mismo amor nos prepara incluso para la más grande o el más grande de los desastres que puedan suceder a nuestro alrededor. ¿Hello? Ponte a pensar que tú vives de tu trabajo y dependes de él y que de repente te corren. De repente te vas, ¿sabes qué? Te vas, ¿qué pasa? ¿A dónde va tu corazón? ¿Vas a cuestionar a Dios? ¿Vas a preguntarle a Dios por qué? ¿Vas a agarrar resentimiento contra Dios? ¿Quieres que te diga una cosa? Dios te conoce. Dios te conoce. Cuando Dios sabe que tú no lo amas a Él con toda tu mente, fuerza y corazón, y que tú en el momento que sucede una desgracia en tu vida y empiezas a tener resentimiento contra Él y que pretendes castigar a Dios, decir, bueno Señor, como acabo de perder mi trabajo, acabo de enfermarme y algo pasó alrededor de mi vida, tú me la vas a pagar. Voy a dejar de ir a tu iglesia, ya no voy a seguirte. Ya no pienses que tengo muchas ganas. ¿Tú crees que eso a Dios le va a importar? Yo dudo que a Dios le importe porque Dios te conoce siempre que no lo has amado. Entonces el amor en primer lugar echa fuera el temor. En segundo lugar, hermano, ese mismo amor dice ahí en el verso 20, fíjate lo que dice el verso 20, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que aquí hay algo muy serio y se lo tengo que explicar claritamente. Cuando yo no amo a Dios, por consecuencia no voy a tener capacidad de amar a mi hermano, ¿verdad que no, hermanos? Cuando yo no tengo esa capacidad de amar a mi hermano, a mi hermana, como le dije hace un momento, humano,
con defectos, problemas. Déjame decir una cosa. Dice la Biblia que soy mentiroso. ¿Sabe lo que significa lo que Juan está diciendo aquí, que es mentiroso? ¿Sabes con quién te estás relacionando? Con el padre de mentira. Con el padre de mentira. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. En otras palabras, Juan está diciendo: quien no ama a su hermano es hijo del padre de mentira. Mentiroso. Entonces, el no tener amor por tus hermanos, no pienses que es una opción para tu vida. Yo no la puedo tener como una opción, no la puedo tener como eso. No puedo decir, ¿sabes qué? A mi hermano que me habla bien lo voy a amar, pero a mi hermana que me habla medio mal, yo no la voy a amar. Yo no tengo por qué amarla. Es una cosa, eso no es una opción para los hijos de Dios. Esa es una opción para los inconversos, ¿verdad, hermanos? Que ellos aman sus compadres, ¿verdad, en mi iglesia? Pero nosotros como hijos de Dios no tenemos esa opción. Nosotros como hijos de Dios se nos da una ordenanza. ¿Qué dice en el verso 21? Nosotros tenemos este mandamiento. No dice esta opción, esto si quieres, esto si te gusta. No, dice este ¿qué? Mandamiento. El que ama a Dios, ama a su hermano. Ahora la pregunta es, aquí hay otra pregunta para darles un poquito de alivio. ¿Cuántos estarán aquí conmigo, hermano? Para darles un poquito de alivio. Porque yo los miro que se ponen tensos. Los hombros se les levantan, las cejas se les baja, el pelo se empieza a erizar. Yo los miro tensos, pero voy a darle un poquito de alivio. ¿Hay gente difícil dentro de las iglesias? Como que despertaron, ¿verdad, hermanos? ¿Hay gente difícil dentro de las iglesias? Pero la Biblia nos enseña que debemos de amarlos, ¿no? ¿Cómo puedo amar a un hermano difícil? Bueno, está sencillo, porque quizás el difícil eres tú y no él. Entonces, no empieces a pensar, es que ese hermano es bien difícil, esa hermana. No, quizás el difícil eres tú. ¿Sabes por qué? Porque quizás lo estás mirando con orgullo, lo estás mirando con altivez. Examina tu corazón, examinemos nuestro corazón, porque en realidad la Biblia nos enseña que debemos de amar a nuestro hermano. Si hay alguien que tiene contra ti, dice la Biblia, Mateo 18 dice la Biblia que si alguien tiene contra ti, vayas y hables con él. Hermano, ¿qué te pasa? Hermana, ¿te pasa algo? ¿Sucede algo? Vamos a entrar en pláticas de hermanos cristianos y arreglar la situación. Debemos de amar, esas son las dos razones esenciales. Ahora, volvamos a Filipenses, continúa adelante. La ciencia, yo no sé si les puse ahí la palabra griega, la palabra griega de ciencia, epignosis. Epignosis, que significa tener un conocimiento espiritual genuino de Dios. Genuino de Dios. Ahora, vamos a lo que Pablo le dice a los filipenses. Y aquí hay una cosa muy importante, hermanos. El amor sin conocimiento no es verdadero amor. Tú dices que amas a todo mundo y que amas a Dios, pero no tienes conocimiento de su palabra, un conocimiento real de su enseñanza, no es amor. Te engañas a ti mismo. Pablo da una combinación correcta. Hermanos, por ejemplo, aquí hay una hermana que es profesional en hacer cakes, pasteles. ¿Es una cosa? ¿El pastel solamente se hace de un solo condimento? ¿Cuántos lleva? Varios, ¿verdad, hermanos? Imagínense, ¿podríamos hacer un pastel de solamente leche? ¿De huevos? ¿Solamente de harina? De la misma manera, usted no puede ser un verdadero cristiano si carece de uno de los condimentos para que se forme. ¿Usted tiene amor? A ver, hermanos, ¿cuántos aquí sienten un profundo amor? ¿Sienten amor por Dios, por sus hermanos? ¿Sí? Y si no lo sienten, pues arréglese ante Dios, amén. Pero usted siente un profundo amor, pero ese amor debe de estar combinado con conocimiento para que sea un amor verdadero y un conocimiento verdadero. El amor que carece de conocimiento no es amor, es ignorancia. ¿A poco no, hermano? Hay gente que por amor permite todo y eso es inconcebible. Es inconcebible. No es correcto. Por eso Pablo dice que crezcan en amor y en conocimiento. Que crezcan en amor y en conocimiento. Ambas cosas son esenciales para nuestra formación. Vamos al verso 10.
¿Por qué debemos tener amor y conocimiento? ¿Por qué debemos de tener amor y ciencia? Dice en el verso 10, para que aprobéis, ¿qué, hermanos? Lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para que aprueben lo mejor. Para que tengan la capacidad de aprobar las cosas mejores. Porque si no hay amor con conocimiento, no va a haber una aprobación correcta en tu vida, en tu persona. No la vas a tener. No vas a poder tener esa capacidad de llegar a ser sincero e irreprensible, hermanos. Esa es la meta que llegamos, que debemos de llegar todos. Sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cómo se llega a esa meta? ¿Cómo es que llegamos a esa fórmula? ¿Cómo es que llegamos, hermano? Si no es a través del amor y del conocimiento. ¿Me va siguiendo? Tiene que haber amor y conocimiento. Usted ama a Dios, estudia la palabra de Dios, estudia la Escritura, estudia la palabra del Señor en una manera constante, en una manera sistemática, en una manera, hermano, en oración, pidiéndole al Señor que le enseñe su palabra, que le muestre su palabra. Si hay alguna duda, apúntela, venga conmigo, pastor, tengo esta duda, estaba leyendo esto y tengo esta duda. Venga conmigo, pregunte con todo gusto, estoy dispuesto siempre a contestar sus dudas. Usted tiene que ir creciendo en conocimiento. Usted debe de pasar de aprenderse solamente Juan 3:16. Debe de dejar pensar, hermano, debe de dejar de pensar que Dios es solamente amor. Debe de dejar de pensar eso y seguir adelante, continuar adelante. Debe de seguir creciendo. Como cualquier ser humano, para llegar a ser un profesional necesita pasar un proceso de estudios, ¿verdad, iglesia? De la misma manera, tú para que un día llegues a ser, para que llegues a probarlo mejor, a probarlo, y no solamente a probarlo, para que seas sincero e irreprensible. Sincero e irreprensible. Te lo voy a pintar sencillo. Te lo voy a pintar sencillo porque esto me viene a la memoria. Si tú estás 10 años aquí conmigo, aquí en esta iglesia, en Jesús Agua Viva, si estás 10 años aquí conmigo, el día que te vayas, no sé, que te tengas que mover a otra ciudad, que te tengas que irte a vivir a otro lugar, a otro estado, a otro país, a otra, no sé, a otro mundo, otro planeta, no sé a dónde, tú llegues y vayas con un conocimiento certero, que vayas con una vida afirmada en la palabra, que vayas con un conocimiento certero, que apruebes lo mejor. ¿Me explico, hermanos? En otras palabras, que no pierdas tu tiempo aquí en la iglesia, que crezcas al grado tal de que ese conocimiento y ese amor se vaya manifestando en tu vida, para que algún día, imagínate que tú te tienes que ir a, no sé, a otro estado. Tú tienes que buscar una iglesia, ¿ver, hermanos? ¿Me explico? Tienes que buscar una iglesia. Tú vas a empezar a visitar las iglesias. Y debes tú, no debes de decir, no, es que este pastor no predica igual que mi pastor de Bakersfield. No, tienes que buscar y decir, esta enseñanza es bíblica. ¿Hello? Esta enseñanza es lo que la Biblia me enseña. Tú no puedes meterte a cualquier lugar y decir, ay, es que aquí me siento bien, me siente re bonito, vieras. Es que aquí siento. ¿Qué sientes? Olvídate de eso. Esto no es de sentimientos. Esto es de certeza. ¿Están aquí conmigo? Dice Pablo, para que apruebes ¿qué? Hermanos, para que apruebes lo mejor. No dice que te conformes con lo que haya. No dice que no sepas. No, dice para que apruebes lo mejor. Para que el día de mañana seas sincero. En otras palabras, que se quite toda falsedad y toda hipocresía de tu vida, ¿verdad, iglesia? Y que se quite toda ignorancia y que seas irreprensible para el día de Cristo. Sería una vergüenza para mí. Es más, yo te voy a decir una cosa. Si tú un día te vas a un estado, y te metes a una iglesia donde predican exactamente lo contrario de aquí, y tu pastor me llama y me dice, ¿sabe qué, pastor? Aquí llegó fulano y lo queremos. Y yo pregunto, ¿y qué iglesia es esa? Y que me diga, no, pues somos de tal momento. Déjame decir una cosa, si es
una doctrina totalmente errónea. Ni me llames, no te conozco. No te conozco. Porque se supone que estamos trabajando para que tú crezcas. Para que tú crezcas y puedas aprobar lo mejor. ¿Me estoy explicando, hermanos? Para que puedas aprobar lo mejor, no para que te metas en cualquier lugar porque la iglesia te queda a 3 pasos de tu casa. Porque hay gente que hace eso. Hay gente que hace eso. No, ¿por qué vienes aquí? Pues es que me queda atrásito de mi casa. De veras. Yo me pregunto, hermano, si movemos la iglesia a 10 millas de aquí, ¿nos seguirían? ¿Sí? Algunos dicen, no, sí, paso yo con usted. No, yo. A ver, vamos a ver, hermanos. No es una cosa, hermanos, usted debe de aprobar lo mejor. Ese es el trabajo que debe de irse mostrando en su vida, en su persona. Fíjese, dice, esa palabra probéis, de la palabra griega dokimazo, hermano, hace referencia a la manera de probar los metales. De probar los metales para comprobar si llenan las especificaciones requeridas. Por ejemplo, todos los metales hay manera de probarlos, ¿no, hermanos? El oro, la plata, ¿verdad que hay maneras de probarlo? ¿Alguna vez ustedes le han medido algo falso? ¿Sí? A ver, ¿cuánto levantan la mano? Sin pena. ¿Cuánto le han medido una cadena falsa? ¿Ah? Que rato anda con el cuello verde, ¿verdad? Es una cosa, hermanos. Todo nos pasa, ¿sabe por qué nos pasó? Porque no tenemos la capacidad de aprobarlo mejor. Pero si usted tiene la capacidad de aprobarlo mejor, usted prueba el oro, prueba la plata. Eso es lo que Pablo dice. Eso es lo que Pablo está diciendo, es lo que está dando a entender. Que ustedes tienen la capacidad de aprobar la verdad, lo que es verdadero. ¿Sí? No lo que me gusta, sino lo que es verdadero, lo que la Escritura enseña. Sinceros, dice Pablo aquí en ese verso, sinceros. Dice 2 de Pedro 3:1. Dice 2 de Pedro 3:1, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas los despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Esa palabra limpio entendimiento es la misma palabra que el apóstol Pablo usa. Es la misma palabra, dokimazo. El entendimiento limpio nos ayuda a poder entender la verdad. Continúa adelante. Esta es elikrineis, sinceros y limpios, que provienen de la palabra sol y juzgar. Sol y juzgar, lo puse entre comillas. Yo no sé si ahí en su nota está entre comillas, lo puse entre comillas. Significa cuando usted prueba algo a la luz del sol. ¿Sí? Hermano, nunca compre un carro de noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? ¿Me explico? Nunca compre un reloj de noche en lo oscuro. No haga eso. Cómprelo de día. ¿Cuántos dicen amén? Todo cómprelo de día. ¿Por qué? Porque durante el día usted puede probar bajo el sol y todo se ve. ¿Me explico, iglesia? Déjenme decir una cosa, hermanos. Nosotros tenemos que tener esa capacidad. Y es lo que Pablo aquí dice. Que probemos todo a la luz del sol. ¿Sí? Como probando las cosas a la luz del sol. Usted, mire hermanos. Déjenme decir una cosa. Nosotros siempre, nosotros siempre hemos grabado nuestras enseñanzas. Siempre. ¿Sabe por qué las grabamos? En primer lugar, porque yo creo que la palabra no solamente se debe de quedar aquí entre nosotros. La palabra de Dios tiene que salir. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y la mandamos por internet, por YouTube, por CDs, siempre. Y yo también tengo que tener la sinceridad de saber lo que estoy hablando. ¿Sí? Hace poco le venía platicando con mi esposa eso y le preguntaba de una persona o una iglesia, que son iglesias muy grandes, que no graban sus mensajes, teniendo más recursos, teniendo más dinero, teniendo más formas, más profesionales, no graban los mensajes en las predicaciones. Entonces le pregunté a otra persona, ¿y por qué no graban ahí en ese lugar sus predicaciones? Dice, no sé, no las quieren grabar. La pregunta es, ¿no será que tienen miedo a que les estén recriminando sus herejías, hermanos?
Las enseñanzas mías están expuestas para ustedes y para quien sea. ¿Sí me estoy explicando, hermano? ¿Por qué? Para que usted las pruebe a la luz del sol. Para que las compruebe a la luz del sol. ¿Es bíblico lo que está diciendo el pastor? ¿Es realmente correcto lo que está enseñando conforme a lo que él dice que la Escritura está enseñando? Usted las puede probar a la luz del sol. Pero de la misma manera que usted hace con nosotros, tiene que hacerlo con todo mundo que escucha. Con todo predicador que usted prende la radio, la televisión. Usted tiene que hacer lo mismo. Tiene que probar sus enseñanzas a la luz del sol. Adelante. Pablo anhelaba que sus lectores estuvieran correctamente relacionados y en plena comunión con Dios. Correctamente relacionados y en plena comunión con Dios, hermanos. En plena comunión con Dios, porque a eso nos lleva la sinceridad, ser irreprensibles, el conocimiento, el amor de Dios en nuestras vidas. A eso nos lleva a que tengamos una relación correcta con nuestros hermanos, con todos los hermanos, tener la capacidad de amarnos, tener la capacidad de poder compartir el conocimiento que Dios nos da. Que tengamos esa capacidad de poder solucionar nuestros problemas con sabiduría, con entendimiento. Esas son las relaciones correctas en la comunión de nuestro Dios. Continuó, el apóstol también estaba interesado en la relación que mantenían con los demás. No solamente entre nosotros como cristianos, sino también con los impíos, con los inconversos. Que los inconversos vean en nosotros, hermanos, no solamente la luz de Cristo, sino que vean en nosotros las buenas obras, como dice la Escritura, para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, amén. Que vean en nosotros una vida buena, una vida en Cristo, en el Señor. ¿Es fácil? No. Los impíos no tienen compasión, ellos no saben lo que es. Ellos no saben lo que es la gracia de Dios, no entienden lo que es el evangelio, no entienden lo que es el cristianismo. Pero ellos no son, porque ellos no son cristianos, ellos no son nacidos de nuevo, ellos no son la luz, pero nosotros sí. Nosotros sí. Por lo tanto, la oración de Pablo era que pudieran tener una relación entre ellos correcta, pero también con los de afuera, para que el nombre de Dios no sea blasfemado, para que el nombre del Señor no sea blasfemado. La palabra irreprensible de la palabra griega proskopoi, que significa, hermano, ser sin mancha, sin falta. Primera de Corintios 10:32, no pierda Filipenses, manténganse siempre ahí. Primera de Corintios 10:32 dice las palabras que el apóstol Pablo escribe: no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio ¿qué? Sino el de muchos, para que sean ¿qué? Salvos. Pregunto, hermanos, ¿qué tan importante es que los de afuera no tengan nada que decir de nosotros y un día se agraden de escuchar nuestra predicación y nuestro testimonio? ¿Qué tan válido es? ¿Me explico, hermanos? Es sumamente importante. Es sumamente importante que los vecinos, que los compañeros, todo el mundo siempre vean en nosotros un testimonio irreprensible, para que el día de mañana, cuando abramos la boca y les digamos: ¿sabes qué? Mira, es que yo soy cristiano, el Señor vive en mí, el Señor me cambió mi vida, yo voy a la iglesia, soy un creyente. Que tú te atrevas a decirles eso, que tú puedes decirle eso a ellos y ellos jamás te recriminen. Tú eres cristiano, tú eres un hermano, un aleluya, tú vas a la iglesia. Oh, por favor, oye, me porto mejor yo que tú, soy mejor yo que tú. Que nunca digan eso. Que siempre nosotros tengamos ese poder, esa fuerza, ¿sí? Se puede decir esa autoridad
para decirles en base a nuestro testimonio, al amor de Dios, a la realidad de nuestras personas, lo que nosotros somos. Que sí vamos a la iglesia, sí vamos a la congregación y que sí estamos aprovechando lo que se nos está enseñando domingo a domingo. Que sí está siendo provecho en nuestras vidas. Que nunca se burlen, que no nos tomen de mal ejemplo, que no nos tomen del ejemplo de decir, ¿sabes qué? Yo para ir a la iglesia y ser como este aleluya, como este cristiano, mejor no, yo me quedo como estoy o me quedo en mi religión. Que no tomen eso, ten mucha atención en eso. Dice Pablo aquí en el verso 32, lo vuelvo a leer, dice, no sean tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No sean tropiezo, que de hecho hay una sentencia. ¿Se recuerdan lo que dijo Cristo Jesús? Que hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Recuérdense lo que dijo el Señor. No somos llamados a hacer tropezar a nadie. Al contrario, somos llamados a hacer en cierta manera, como dijo alguien por ahí, somos en cierta manera llamados a hacer la Biblia que los impíos no leen. Ellos no leen la Biblia, pero que la vean a través de nuestras vidas, a través de nuestros frutos, a través de nuestro andar, de nuestro caminar. Que ellos vean la Biblia, la palabra de Dios en nosotros. Y ahora tú dirás, a mí no me importa, a mí no me interesa. Pues entonces lamentablemente no eres un cristiano, no eres nacido de Dios, porque te debe de importar. Te debe de preocupar. Pídele al Señor cada mañana fuerza. Dile, Señor, que este día tú brilles en mí, que no sea yo. Porque hay gente que dice, no, es que yo me enojo así y soy bien bravo y así me hizo Dios. Es una cosa que no has leído, que el que está en Cristo es nueva criatura. ¿Hello? ¿O no leen? ¿Dónde quedan las cosas viejas? ¿Dónde queda el bravo? ¿El matón? ¿El asesino? ¿El maldiciente? Hermanos, ¿dónde quedan? Atrás. Dice, de aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Amén. Así es que no digas, no, es que, no, espérate, cálmate. Todos nos enojamos, ¿no, hermanos? Pero la Biblia nos enseña que Dios nos ha dado, ¿qué? Dominio propio, ¿no? Oye, yo también me molesto, pero tengo que usar ese dominio propio en mi vida. Tratar de calmarme. Señor, dame paciencia con estos impíos. Dame paciencia, dame tu sabiduría para que ellos nunca puedan ver en mí una mala acción, para que ellos tomen de excusa eso. No quiero ser tropiezo a ellos. Vamos adelante. Es una vida saturada de Cristo. ¿Sí? Ser irreprensible es una vida saturada de Cristo. Es limpia, es amigable, ama, perdona, sirve, aprueba lo excelente, desecha lo inferior o lo que no sirve. Es fácil para decidir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Continúa adelante. Es una vida sincera e íntegra. Es una vida sincera e íntegra, hermanos. Según los mercados romanos, aquellos vendedores íntegros, hermano, o los que no eran íntegros, los vendedores que no eran íntegros, cuando una vasija se les craqueaba, ¿sí sabe lo que hacían? Le ponían cera. Por eso viene la palabra sincero o sincera. O sea, cuando una vasija se les quebraba, porque no eran vasijas, en la mayoría eran vasijas de barro, se les quebraba, las rellenaban con cera y las mantenían en la sombra para que la cera no se derritiera. Y entonces la persona que no tenía experiencia llegaba y compraba esa vasija. Ya cuando se la compraba y se la llevaba, se le quebraba, ya no era culpa del vendedor, ya era culpa de la persona que la había comprado. Pero una persona con experiencia, cuando agarraba la vasija, la ponía a la luz del sol. Inmediatamente el sol, el calor empezaba a derretir la cera y se miraba la cuarteadura de la vasija. Por eso Pablo dice que seamos sinceros. O sea, que no haya nada, hermano, ficticio en nosotros. Que no haya nada que sea una apariencia irreal en nuestras vidas.
Que no haya ninguna apariencia irreal en nuestra vida. Y de aquí les puedo decir muchas cosas. Hermano, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve ir a la iglesia todos los domingos si no hemos nacido de nuevo? Y si al final de los tiempos de nuestra vida, hermano, tu alma pasará en el infierno porque creíste que por ir a la iglesia eras una persona de Dios. No, necesitas nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos arrepentirnos de nuestra vida delante de Dios. Necesitamos dejar la hipocresía, ¿o no, hermanos? ¿Están aquí conmigo? Necesitamos dejar esa hipocresía. Debemos de tener una vida sincera, íntegra. Fallamos, sí. Hermanos, mire, déjeme decir una cosa. Usted sabe que hay pastores que no se sientan a comer con ninguna de sus ovejas. Jamás los visitan, pero ¿sabe por qué? ¿Quiere que le diga por qué ellos lo hacen? Porque eso es parte de los secretos de esas personas. ¿Sabe por qué? Porque cuando el pastor no se roza con nadie, la gente siempre tiene una mentalidad que el pastor es semiperfecto. No comete error, porque siempre nada lo ven allá arriba predicando un sermón excelente. Pero cuando el pastor se baja y se empieza a relacionar con la gente, y empiezas a sentarte a comer con la gente, y te empiezas a hacer bromas con la gente, y empiezas a tener comunión con la gente ve tu imperfección. La gente ve cómo eres. Déjame una cosa, a mí no me importa, no me interesa. Yo sé lo que soy en Cristo Jesús. Sí, yo sé lo que soy en Cristo Jesús. Si tú dices, es que el pastor es imperfecto, tú eres imperfecto también. Y podemos pasarnos acusando toda la vida, ¿sí o no, hermanos? Pero es una cosa, hay una cosa que debe de marcar siempre nuestra vida. Hay una cosa que debe de ser la sinceridad en nuestra vida y en nuestra alma. Somos imperfectos, pero debe de haber sinceridad, nada que esconda en nuestra vida para ser personas falsas delante de los demás. Debe de haber esa integridad. Continúa adelante, es una vida irreprensible y sin ofensa, hermanos. Voy un poquito más rápido. Es una vida irreprensible y sin ofensa. ¿Sí? Punto número 2. Pablo pedía oración pidiendo frutos de justicia. Dice el verso 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos. Fíjense lo que dice Pablo, llenos de frutos. ¿Qué nos recuerda esto? A los árboles, ¿verdad, hermanos? A los árboles, a las viñas. Aquí los hermanos que trabajan en el campo, que trabajan en la viña, especialmente cuando les pagan por caja, cuando usted llega a la viña, ve los viñeros, las líneas de viña, y los ve saturados de fruto. ¿Qué dice el que va a entrar a trabajar? Ya hice feria aquí, ¿cuándo dicen amén? Porque voy a sacar cajas. ¿Sí me explico, hermanos? Pero usted llega a la viña y le ve un racimo aquí y otro allá y otro, y lo que usted piensa, híjole, no voy a alcanzar a pagar la renta este mes, porque no hay fruto. Es una cosa, el Señor hace una obra tal en nuestras vidas que debe de haber abundancia. No dice Pablo usa una palabra, dice, haya fruto, llenos de fruto, que haya abundancia de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Jesucristo obrando en nuestras vidas. Esa es la expresión, Jesucristo obrando en nuestras vidas. Cuando yo dejo que el Señor, o cuando me rindo, mejor dicho, cuando me rindo ante el Señor, me humillo bajo la mano de Dios. ¿No dice la Escritura que Él nos usa cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios? Y ahí se producen frutos de justicia en nuestra vida cuando nos humillamos. Pero cuando somos egoístas y vivimos para nosotros mismos, cuando vivimos para nuestra propia gloria, no hay frutos en tu vida. Lo único que hay en ti son quejas y murmuraciones y chismes y cosas infructíferas. Una vida solamente ensimismada en ti, en tu persona, en lo que tú necesitas, en lo que tú ocupas, en lo que a ti te duele, en lo que tú te hace falta. Estás solamente pensando en ti. Es que me duele, es que necesito, es que yo quiero, es que quiero aquí, es que quiero allá, es que necesito. Y solamente estás pensando en ti. Cuando tú dejas egoísmo, no sé,
cuando dejas ese egocentrismo de tu persona y vives para la gloria del Señor, para la gloria del Señor, tú puedes, en medio de tus dolencias, enfermedades y necesidades, puedes ser una persona poderosamente usada por Dios. Puede Dios usarte. Pero cuando dejas de mirarte a ti mismo, ¿sí? Cuando dejas lo tuyo para ir a hacer la voluntad de Dios, Dios se encarga de lo tuyo, porque dice la Biblia que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice que después todas las cosas, ¿qué, hermano? Van a venir por añadidura, solas. Encárgate de servir a Dios, no te encargues de verte a ti mismo. Te levantas y lo primero que piensas es en qué te duele, qué ocupas. Deja eso. Levántate y piensa, Señor, ¿qué hago este día para tu gloria? ¿Qué hago este día para exaltar tu nombre? Ahí dice en el verso 11, dice, para gloria y alabanza de Dios. Cuando tú vives para la gloria y la alabanza de Dios, Dios se encarga de todas tus necesidades alrededor de ti. ¿Sí lo crees, hermano? Tienes que creerlo. Créelo con todo tu corazón. Continúa adelante. La justicia de Dios es la que resulta del revestimiento de la justicia de Cristo. La justicia acepta o aceptable, para que me entienda, es la que resulta del revestimiento de la justicia de Cristo. Dice Gálatas 5:22. Dice Gálatas 5:22, dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué hermoso cuando tú vives para el Señor. El Señor te llena de todo lo que realmente necesitas. Paz, gozo, amor, paciencia. ¿Cuántos aquí necesitan paciencia? Hermanos, ahora, ¿usted necesita paciencia? Yo necesito paciencia, la necesito desesperadamente. Necesito paciencia. Pero ¿sabe qué? He encontrado que la forma de que yo me llene de paciencia es estar rendido a los pies de Cristo. Es estar ahí ante el Señor y dejar que Él haga la obra de lo que vaya a hacer a través de mi vida, en lo que se pueda hacer y lo que Dios decida hacer. Solamente el gozo, la paz, todos estos frutos, hermano, la benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza, todo eso solamente viene cuando estamos rendidos a los pies de Cristo. Pero te vuelvo a decir, si te levantas y lo primero que piensas es en qué te hace falta a ti, pues ya comenzaste mal el día, ya empezaste mal tu vida. Lo que en realidad sucede, continúa adelante, es que la vida de Cristo se manifiesta a través de los creyentes. A través de los creyentes. Los frutos de justicia a través de los creyentes. Juan 15, verso 1, dijo el Señor. Juan 15, 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Fíjense lo que dice este pasaje, hermano. Es un pasaje, de cierta manera, muy hermoso, pero a la misma vez es amenazante. Dice el verso 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieras en mí. Yo soy la vid, dijo el Señor. Vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho, dígalo conmigo, mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué? Nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecieres en mí, mis palabras permanecen en vosotros, dijo el Señor, pedid lo que quieran y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
Te lo voy a pintar en palabras sencillitas. Un hijo que es obediente, que es amoroso, que es cariñoso, que es respetuoso. Un hijo que es sensato te va a pedir cosas que están dentro de la capacidad de la relación padre-hijo. Un hijo que es cariñoso, amoroso, sensible, humilde, te dice: papá, tengo hambre. Claro que sí, hijo. ¿Qué quieres? McDonald's, vamos a comprar. ¿Qué quieres? Quiero un pan, vamos a comprar. Pero un hijo insensato, un hijo rebelde, un hijo que tiene un mal corazón, porque eso es posible, ¿sí o no, hermanos? ¿Qué te pide? ¿Qué te pide? Cosas que solamente un padre insensato le cumpliría, ¿o no? O sea, el hijo te puede decir: papá, ¿sabes qué? Cómprame una pistola. Solamente un padre insensato va y le compra una pistola. ¿Me explico, hermano? Debemos una cosa. Nosotros debemos tener una relación con Dios al grado tal de una humildad, de una sencillez en nuestro corazón para con Dios, que haya esa relación tan estrecha para con Dios, que lo que tú le pidas, el Padre, que es nuestro Padre de amor, nos lo pueda dar. En otras palabras, cuando usted es una persona, hermano, que se humilla ante Dios, pida usted lo que está dentro de su voluntad, y si es la voluntad, Dios se lo dará. Señor, ¿sabes que te amo? Necesito un carro para venir a la iglesia, y necesito un carro porque mi vecina quiere ir a la iglesia y la quiero llevar a la iglesia. Dios suple. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios, que también te conoce que eres un insensato, te dice: Señor, tú le dices: Señor, pues casi no voy a la iglesia, pero necesito un buen carro. Es una cosa, hermanos. Dios sabe que te vas a destruir más. Dios sabe, el Señor, el Dios de los cielos, hermano, el Dios de amor, si Él te ama a tal grado que no te va a dar algo que te va a destruir, ¿o sí? Claro que no. Dios no te va a dar algo que te va a destruir. Pero dice el Señor que separados de Él, nada pueden hacer, nada podemos hacer y nada es nada. Solamente por medio de la unión con Cristo puede el fruto de la rectitud moral, de la justicia cumplida, brotar, crecer y madurar, hermanos. Esa unión con Cristo es lo que marca una diferencia, es lo que nos hace crecer y madurar. Continúa adelante. Las buenas obras no salvan. Las buenas obras no salvan, pero glorifican a Dios. ¿Sí? Porque hay gente que diga: no, yo no hago buenas obras porque al cabo ni me salvan. No, debes una cosa, no cometes error. Las buenas obras no salvan, pero sí glorifican a vuestro Padre. Ahí leo capítulo 5 de Mateo, verso 16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿qué, hermanos? Mateo 5, 16, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, glorificar a Dios no solamente es a través de cantos y de canciones, de música, no. Glorificar a Dios no solamente es a través de eso. Glorificar a Dios también es a través de nuestro estilo de vida que glorifica al Padre Celestial. Glorificar al Padre también es a través de buenas obras de la cual la gente mira nuestra actitud creyente, nuestra actitud cristiana, y eso glorifica a vuestro Padre que está en los cielos. Quiero terminar rápidamente viendo 4 pasajes rápidamente, hermano, acerca de la voluntad de Dios, en la cual nosotros somos limpiados para llevar fruto para la gloria de Dios. Y como lo vuelvo a repetir, las buenas obras no salvan, pero son necesarias en nuestra vida para que nuestro Dios sea glorificado. En primer lugar, las buenas obras producen fruto. Las buenas obras producen fruto, hermanos. Dice capítulo 3 de Tito capítulo 3, verso 14. Dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean, ¿sin qué?
sin fruto. En otras palabras, como te decía hace poco, usted cuando se mantiene ocupado en el Señor, en glorificar su nombre, en bendecir su nombre, hermano, eso a usted lo mantiene siempre dando un fruto agradable al Padre. Pero no solamente eso, sino que lo mantiene a usted ocupado para la gloria de Dios. En segundo lugar, la alabanza sincera produce fruto. La alabanza sincera. Dice Hebreos capítulo 13, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. La alabanza sincera, hermano, dice ahí, ¿sí? Una alabanza que confiese el nombre del Señor, que produzca un fruto agradable. Nuestros cantos, nuestras canciones, nuestra alabanza, nuestra adoración, levantar las manos santas, levantar nuestro corazón al Señor, levantar nuestra voz, levantar nuestro espíritu, nuestro corazón al Señor en medio de la exaltación a su nombre, que sea sincero, que sea un sacrificio de alabanza, que sean labios que confiesen su nombre para que produzca fruto para la gloria de su nombre. Tercer lugar, la sabiduría. La sabiduría produce fruto. La sabiduría produce fruto. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, la que viene de arriba, amén, la de Dios. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, ¿ni qué? El 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen ¿qué? La paz. Ahí está el consejo, hermanos, que la verdadera sabiduría produce un fruto permanente y constante en nuestras vidas. Y una de las cosas es eso, que esa sabiduría es pura, o sea, no es maliciosa, es pacífica, que siempre está en una actitud pacífica, es amable y benigna. Y por último, la diligencia produce fruto. La diligencia. Segundo de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Sí? O sea, diligencia significa que lo hagamos en una manera continua, pero inteligentemente. Que lo hagamos en una manera bien direccionada. Eso es lo que la palabra significa, en una dirección correcta, que lo hagamos con diligencia, toda diligencia. Por esto mismo, dice Pedro, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud ¿qué? Conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, que significa consagración, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. El 8, me encanta, el verso 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice Filipenses en el verso 11, capítulo 1, verso 11, vuelvo a leer, dice: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amados hermanos, el consejo de Dios es sencillo de entenderse. Es difícil cuando estamos llenos de un corazón lleno de orgullo, falto de amor de Dios. Se nos hacen imposibles esos mandamientos. Se nos hacen imposibles esos consejos.
Se nos hace algo totalmente inalcanzable. Pensamos que tenemos que ponernos en 40 días de ayuno y oración para poder hacerlo. Déjame decir una cosa que no. La oración nos ayuda a que nuestro corazón se sujete a nuestro Dios, se someta a nuestro Dios. Sí, y nosotros al estar sometidos a Dios, sujetos a Dios, entonces esos frutos se empiezan a producir naturalmente. Como un día les explicaba, hermanos, como un día se los explicaba, un árbol que está siendo regado debidamente con agua, con abono, con la suficiente lo que necesita. Déjeme una cosa, hermano, no hay nada que usted le tenga que añadir. El árbol naturalmente frutal produce fruto. Pero cuando se carece de eso, imagínese que usted no le pone agua ni abono a su árbol y usted va y le exige al árbol: ¿y a qué horas vas a dar fruto? ¿Y a qué horas me vas a dar manzanas? ¿Y a qué horas me vas a dar peras? ¿Y cómo le va a dar fruto si no hay el debido cuidado a ese árbol? ¿Cómo se puede producir algo en tu vida, en mi vida, si no hay el debido cuidado a esa alma, a ese corazón? Muchas veces le damos mejor mantenimiento al carro que al corazón. Muchas veces nos preocupamos más de la yarda de la casa que del alma nuestra. ¿Será eso sabiduría? Eso no es sabiduría, eso es ser necios. La yarda del carro y las cosas se van a quedar aquí, se van a quedar aquí a podrirse. Pero tu alma, tu espíritu tendrá una eternidad. Preocúpate por las cosas eternas, ¿saben, hermanos? Deja de preocuparte por tu cuerpo. Es cierto, nos duele. ¿Usted cree que no tengo dolores? ¿Usted cree que no tengo dolores? Todos tenemos dolores. Más cuando la edad se nos va a venir encima, ¿ver, hermanos? ¿Cuántos años dicen amén, hermano? Cuando eras joven no te dolía nada. ¿Hello? Nada te dolía y muchas veces estamos afanados. Es que yo quiero volver a mis 20. Despierta de tu sueño, por favor. Ya no vas a regresar allá. Por más cremas, por más nada, no vas a regresar. Tienes que afrontar la vida que viene. Y los dolores son parte natural de nuestra humanidad caída. Por lo tanto, lo único que nos queda es, hermano, encomendar nuestra alma al fiel Creador. Pedirle al Señor que nos sostenga y nos ayude y nos dé fuerza constante para vivir lo que resta para la gloria de su nombre. No estoy diciendo que pues ya el pastor dice que me dé por vencido. No, lo que estoy diciendo es que te aferres en tu fe y camines hacia adelante en el Señor. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro y oremos. Señor.